Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición más de Charlamos sobre Educación. Y hoy tengo el gusto y el placer de presentarles a don Javier Fernández Río. Él es catedrático de Universidad de la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Oviedo. Posee un doctorado en Pedagogía complementado con un máster de alto rendimiento deportivo y una licenciatura en Educación Física. Con una sólida trayectoria ha ejercido la docencia en todos los niveles educativos, acumulando una invaluable experiencia en la formación de profesionales y educadores. Su impacto trasciende fronteras, ya que ha llevado a cabo estancias de docencia e investigación en diversos países. Como investigador prolífico, es coautor y autor de más de un centenar de artículos publicados en revistas indexadas y ha contribuido significativamente a la literatura con la publicación de más de 20 libros. Su labor académica se ha destacado por su excelencia y su compromiso con la generación de conocimiento a través de áreas clave como la educación, la actividad física, el deporte y la salud. Además, es reconocido a nivel nacional e internacional, siendo invitado como ponente destacado en diversos congresos y cursos de formación docente. Su participación activa en estos eventos demuestra su liderazgo en la promoción de la excelencia educativa y la difusión de conocimientos especializados. En la actualidad, corrígeme si me equivoco, don Javier, ocupa el rol de director de área de deporte y salud en la Universidad de Oviedo, consolidando su posición como referente en la integración de la educación, la actividad física y la salud en el ámbito académico. Don Javier, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Pues muchas gracias por esa amable presentación. Nada, me encuentro muy bien y agradecerte a ti que hayas querido que yo esté hoy en tu programa. Nada, encantado de poder charlar un rato y bueno, de hablar y discutir y debatir sobre temas relacionados con la actividad física y con la educación física. Muchas gracias, de verdad. Para mí es un placer y desde aquí también agradecerle a David Ortiguela, que también aprovecho porque te envía saludos, que gracias a él pude ponerme en contacto contigo. Y a mí personalmente, como te decía antes, don Javier, me hacía especialmente ilusión, dado que me encuentro en este periodo de opositor para ser maestro de educación física, y uno de los modelos que incluso también aparece en la propia ley, ¿no? Hablamos del aprendizaje cooperativo, en este caso es la temática que vamos a abordar hoy, y quién mejor que tú para hablarnos de la misma, sumergirnos sobre ella y ver un poco el concepto, estrategias, filosofía y bueno, y estrategias para implementarla en el aula de la forma más adecuada. Pero antes de empezar, don Javier, permíteme que te haga esta pregunta tipo que formulo a todas las personas que pasan por este humilde canal, y es la siguiente. ¿Qué cualidades o competencias crees que debe tener un buen o una buena profesional de la educación física? La verdad es que es una pregunta complicada y además muy interesante, porque en las clases que tenemos para los futuros docentes siempre debatimos mucho y le damos vueltas a ver cómo debe ser, o ellos por lo menos preguntan mucho cómo deben ser ellos cuando sean profesores de educación física, ¿no? Cuando abandonen ya las aulas de la universidad. A ver, perdón. Para mí lo primero, un buen docente debe ser un observador. Es decir, debe de intentar ser capaz de darse cuenta de qué es lo que está sucediendo en sus clases. ¿Cuál es el impacto de lo que ha plasmado en su casa, elaborando sus sesiones, sus unidades didácticas, situaciones de aprendizaje actuales? Hay que ver, porque una cosa es lo que uno planea en casa y otra cosa es lo que sucede en la realidad, ¿no? Entonces, si algo creo, la primera cualidad que yo creo que es muy importante es ser observador. Uno tiene que estar observando constantemente qué es lo que está pasando en sus clases, porque de ahí podrá avanzar. Por lo tanto, primero, observar mucho. La segunda, en línea con esa cualidad, yo diría que hay que ser reflexivo. Ya lo decía antes. Yo observo qué es lo que pasa y veo el impacto
de lo que he planificado y lo que he llevado a la práctica, y entonces determino si es adecuado, estoy consiguiendo los objetivos que yo me planteaba o no, o tengo que hacer algún tipo de cambio para conseguir el aprendizaje, los aprendizajes que he pensado en mi casa, ¿no? Entonces, primero observador y lo segundo, reflexivo. Porque si veo que los niños si he planteado una actividad en la que hay grupos o líneas de 5 o 6 y los niños se pasan mucho tiempo parados, pues no puedo quedarme parado. Tengo que hacer cambios en la actividad. Por tanto, reflexivo. Veo que eso no funciona como yo lo había planificado y hago los cambios, ¿no? En general, yo creo que los docentes deben ser curiosos para indagar, para saber un poco más, para plantearse nuevos objetivos, nuevos retos, nuevas formas de enseñar, ver cómo lo hace el compañero, qué cuenta alguien que le ha funcionado. Hay que ser curioso para seguir aprendiendo. Yo lo digo siempre, yo aprendo todos los días, casi creo, de mis alumnos, de mis compañeros, de lecturas. Y entonces yo creo que pienso en mí y digo, es que soy curioso, quiero saber, oigo un nombre nuevo, un deporte nuevo. ¿Cómo será eso? ¿Cómo lo aplicaré? Entonces, para mí, ser curioso, ¿no? O sea, con esa mente indagadora, esas ganas de ver. Y después también tiene que estar preocupado por su trabajo y sus estudiantes. Yo digo muchas veces que el docente no estamos haciendo tornillos, que, bueno, pues hacer tornillos llega a ser una labor rutinaria, y bueno, y si el tornillo te sale una micra un poco más grande que el otro, no se va a notar, ¿no? Pero aquí no. Aquí estamos tratando con personas. Entonces, los docentes tienen la obligación de estar preocupados por cada uno de sus estudiantes. Y muchas veces hay una zona de la clase que se llama la zona gris que pasa desapercibida. Y si no somos observadores, si no somos reflexivos y si no somos curiosos por ver qué es lo que les pasa a esa gente, pues tendrán experiencias, incluso a veces no satisfactorias con la actividad física. Por lo tanto, el docente preocupado por lo que le pasa a sus estudiantes siempre intentará mejorar lo que hace para beneficio de esas personas. Y en resumidas cuentas, para mí es al final la característica que engloba a un buen docente, que es preocupado por sus estudiantes y en este caso por su labor, ¿no? Para, insisto, llegar a todos, no solo a aquellos que se les da bien la educación física. Esos son quizá los menos importantes muchas veces, porque ellos pues están motivados de manera intrínseca porque son de alta capacidad motriz. Los que nos necesitan de verdad es aquellos que tienen baja habilidad motriz o tienen problemas, ¿no? O tienen dificultades para realizar sus aprendizajes en nuestra materia. Y entonces, aquel docente que esté preocupado será el que pueda poner el punto de mira en aquellos que lo necesitan más. No sé, básicamente son las ideas que me vienen a la cabeza. Sensacional, don Javier. No, simplemente, si puedo, más que añadir a lo que tú comentas, porque coincido, mientras te escuchaba, me evoca a mi época cuando empecé como entrenador de baloncesto, porque aunque ahora esté en este periodo de oposición, sí recuerdo que al principio que nos equivocamos mucho, pero sin embargo tener esa capacidad de observación, de reflexión, de preocuparte, de analizar, te va a ayudar a ir dando o respondiendo a esas posibles situaciones en las que ves que las cosas que previamente sobre el papel dices, wow,
menuda sesión que me ha quedado, que esto va a salir redondo. Y luego llega a la realidad y no siempre es así. Por lo tanto, esa capacidad de observar, de reflexionar y de ver aquello que funciona y sobre todo también aquello que no funciona para darle respuesta y mejorarlo, desde luego, y yo creo que aquí, creo que nadie estará en desacuerdo que son cualidades y competencias que al menos yo también, bajo mi modesto punto de vista, me parecen fundamentales. Don Javier, pues avanzamos ya si nos metemos de lleno en el tema que nos atañe en este programa. Vamos a hablar del aprendizaje cooperativo. Entonces, antes de sumergirnos sobre el mismo, se me gustaría hacer una breve o pequeña conceptualización sobre qué es el aprendizaje cooperativo para aquellas personas que a lo mejor no lo sepan o no lo tengan tan claro. Y luego también cuáles son los principios fundamentales que consideras más importantes para su adecuada puesta en marcha, lo que es en las clases de educación física. Bueno, hay muchas definiciones sobre el aprendizaje cooperativo, pero y no me las sé de memoria, ni mucho menos, desde luego, porque además, como les digo yo a mis alumnos en la universidad, yo nunca pregunto definiciones, porque la definición yo creo que nos ayuda, o yo las pongo en mis apuntes y demás, porque me ayuda a entender de qué va una cosa, pero no sirve de nada. Lo importante es entender lo que nos quieren transmitir los autores y no saber al pie de la letra, ¿no? Y entonces, entre las cosas que claramente definen el aprendizaje cooperativo, pues lo primero es el trabajo en grupos heterogéneos, normalmente de pequeño tamaño, pero sobre todo heterogéneos. Es decir, que haya gente de alta y baja habilidad cognitiva, social, motriz, es decir, no solo alto y bajo, sino que tiene que haber gente pues que sea, como he dicho, socialmente muy activa, socialmente más introvertida, motrizmente muy alta, motrizmente más limitada, cognitivamente que tenga altas capacidades de razonamiento, de análisis, y otras que por su madurez o en este caso su falta de madurez no han alcanzado esas capacidades. Primero, grupos heterogéneos en todos los niveles, ¿no? Y después, había una parte, hay dos cosas que yo utilizo mucho y que hablan de que el aprendizaje cooperativo es aprender con otros estudiantes, es decir, como he dicho, en grupos, aprender de otros estudiantes, porque ahí está otra de las piezas claves. Yo te enseño y tú me enseñas. En algún momento todos tienen que aprender de otros estudiantes, porque si solo hay una persona que es la que enseña a los demás, entonces hay un liderazgo único. Eso no es aprendizaje cooperativo. Trabajarán en grupo o trabajan colaborativamente, pero no cooperativamente. Y además, una última parte es, aprender en grupos, aprender de unos de otros. Y hay otra parte que es aprender por otros o para otros estudiantes, en los que entra al juego ya la responsabilidad individual en el trabajo de grupo. Es decir, un error muy común en el aprendizaje cooperativo es querer igualar los objetivos marcados a la baja para que todos tengan éxito. Y eso lo puedo marcar un objetivo de grupo para todos, que haya unos aprendizajes que se pueden denominar mínimos, pero después tiene que haber también unos objetivos individuales, que sea el que tenga mayor capacidad aprender el máximo, porque además, si esa persona aprende muchas cosas o un nivel más elevado, tendrá más capacidad para enseñar o ayudar a sus compañeros. Entonces, es un concepto muy importante porque en el aprendizaje cooperativo, pues uno lo identifica con grupos de niños pasándolo bien y riéndose y demás, pero el aprendizaje a veces parece que está oscurecido por eso de que todos, vamos todos juntitos y conseguimos todos lo mismo. En absoluto, el aprendizaje cooperativo pretende eso.
porque si no estaríamos igualando a la baja a todo el mundo y los de alta capacidad se aburrirían. Por lo tanto, insisto, objetivos de grupo que todos tenemos que ayudarnos para conseguirlos, que haya un aprendizaje, pero después también hay objetivos individuales para que cada uno, con la ayuda del grupo, pueda alcanzar cuotas más altas, ¿no? Y después hay otra parte del aprendizaje cooperativo que a mí me gusta mucho también, y es un concepto que yo oí hace unos pocos años, el tema de que los estudiantes y el profesor o la profesora actúan como coaprendices, es decir, allí se crea, con el aprendizaje cooperativo, un entorno democrático en el que el docente tiene que también, gracias a esa labor de observación y demás, los alumnos le enseñan también cosas. Pueden ser nuevas actividades, nuevos deportes, nuevos planteamientos, nuevos agrupamientos. Volvemos a lo que decía antes, ¿no? Yo en mi casa planifico una actividad maravillosa, que la he cogido de un libro maravilloso, y a priori suena muy bien. La llevo a la práctica y veo, y los propios alumnos, de manera indirecta, en su forma de actuar y de resolver la situación o la actividad, me enseñan a mí que eso que yo leí en un libro, que eran mejor filas de 8 personas, es mejor, me están enseñando que son filas de 4 personas. Entonces, el error mío sería coger esa actividad, llevármela al grupo B y mantener las 8 filas. Porque entonces significará que no hay ese entorno democrático para aprender de los alumnos, que ellos, digamos que conocen su realidad mucho mejor que nosotros, que somos adultos. Entonces, ese entorno democrático en el que se rompe la barrera entre el docente y los estudiantes para que todos aprendamos, evidentemente, quien aprenden mucho más son ellos, porque evidentemente son los niños y nosotros adultos. Pero, insisto, hay que cambiar la mentalidad del docente para que nos demos cuenta de que nos pueden enseñar muchas cosas. Pero a todos los niveles. Estoy hablando también de a nivel de relaciones, a nivel de afectividad, no solo a nivel motriz, a nivel de muchas cosas. Entonces, eso para mí es un elemento muy importante de la definición de aprendizaje cooperativo, que es que cambia el entorno, el ambiente, el contexto de uno, digamos, unidireccional del docente a los estudiantes a uno bidireccional en la que hay posibilidad de que los alumnos aporten sin ningún tipo de miedo, sin que nadie les diga, cállate que no tienes ni idea. O yo soy el que sabe aquí. No podemos tener ese tipo de contexto, digamos, de liderazgo único o de unidireccional. Tiene el docente que quiere de verdad utilizar el aprendizaje cooperativo, tiene que estar dispuesto a crear ese contexto democrático de intercambio de información. Como digo, evidentemente habrá mucho más flujo de información del adulto a la información, pero hay que estar dispuesto de que ese flujo y no sentirse minusvalorado o puesto en evidencia porque nos digan una idea que yo no había pensado, que muchas veces es el problema que entre comillas, mostrar siempre quién es el bueno o quién es el adulto. En ese momento, ese entorno democrático, hay un intercambio de responsabilidad que es muy positivo para todos, tanto para el estudiante como para el docente. Y entonces es un elemento dentro del contexto del aprendizaje cooperativo que el docente tiene que estar dispuesto a hacer ese cambio para promover los aprendizajes que realmente quiere. También para esa persona ser mejor docente, entre comillas, ¿no? Básicamente esos son los, digamos, dentro de la definición, ¿no? También podemos hablar de los elementos clásicos del aprendizaje cooperativo que están marcados por todo el mundo, como ¿cómo se llama? Lo he dicho antes, la responsabilidad.
Individual, interdependencia positiva, promoción promotora, sí. Yo creo que esos son muy conocidos. Yo creo que son muy conocidos y todos los saben, ¿no? Pero esto que he comentado del contexto cooperativo, democrático, el intercambio, el aprender más, o sea, no limitar, porque muchas veces, insisto, se confunde el aprendizaje cooperativo con los juegos cooperativos. Y los juegos cooperativos son fenomenales, pero es un paso por debajo del aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo, para que sea aprendizaje, como he dicho antes, no nos vale que todos estemos felices y bien, hemos conseguido el reto y fenomenal, que está muy bien, pero es mucho más. Es aprendizaje al máximo nivel para cada uno de nosotros. Y por lo tanto, no igualar a la baja para que todos aprendan. Voy a poner un ejemplo muy tonto, ¿no? Si estamos enseñando habilidades gimnásticas, por ejemplo, o salto a la comba, el reto es que todos aprendan a saltar a la comba hacia adelante y hacia atrás. Y con eso nos quedamos satisfechos. Sería un grave error, porque el que tenga la capacidad de aprender saltos dobles, giros de no sé qué, no podemos limitarle porque habrá niños y niñas en clase que serán incapaces de hacer el salto cruzado doble y demás, porque igual que hay niños en inglés que son capaces de aprender vocabulario hasta 100.000 palabras y otros aprenderán hasta 1.000 palabras. Pero en inglés les dan opción de que cada uno aprenda. ¿Por qué entonces en educación física igualamos a la baja? No deberíamos. Porque estamos cooperando. No estamos cooperando para que tú, que solo eres capaz, cuando llegaste a la clase, solo eres capaz de dar un salto a la comba, seas capaz de dar muchos saltos y avanzar en otro tipo de saltos. Y yo te voy a ayudar, yo soy de alta habilidad y te voy a ayudar a ti, Antonio Iván, para que seas capaz de avanzar y si hay un nivel, si tenemos 10 tipos de saltos, empezaste con el primero, llegues hasta el sexto y estés contentísimo. Pero el docente tiene que preocuparse del que de alta habilidad llega hasta el 10º, porque si no estaríamos haciéndole un flaco favor al de alta capacidad, ¿no? Entonces, por eso digo que los juegos cooperativos son fenomenales, los desafíos están fenomenales, pero el aprendizaje cooperativo es otra cosa, es aprender, no solo hacer, no solo en la vertiente social de qué bien nos relacionamos o qué divertido es la clase y qué contentos estamos que hemos conseguido ese reto, sino que es aprender, que es mucho más. Y además aprender, insisto, a nivel cognitivo, motor y social. Para muchos niños, un aprendizaje, unos será, por ejemplo, acceder el turno de palabra y ser capaz de escuchar a los compañeros, y para otros aprender será atreverse a aportar una idea para que esa persona aprenda a saltar a la comba de manera con los brazos cruzados. Entonces, el aprendizaje es a muchos niveles, no solo, digamos, motriz, ¿no? Qué interesante, don Javier, un placer escucharte. No sé si estaré poseído por el sesgo de confirmación o porque te he leído mucho o porque también en mi experiencia o porque mi experiencia como entrenador a lo largo de los años fui modulando esto que comentas. Y si me permite un ejemplo muy rápido y breve, precisamente hablando de la comba, que yo estuve de maestro en práctica y trabajé en una asociación de aprendizaje, y muy rápido. Quizá viene también con mi experiencia como entrenador. Y esto que has destacado tú me parece tan importante, es el aprendizaje y el adaptar también el reto, que sí, está bien que haya un reto grupal, pero no podemos olvidarnos también de la individualidad, sobre todo del aprendizaje. Es decir, pues si hay un niño o una niña pues que es capaz de hacerte 2 vueltas, pues sigue ensayando, pero si hay uno que es capaz de hacerte el cruzado, hacer el salto como en movimiento
con salto lateral. Hay que darle esa riqueza. Y yo recuerdo, ahí tienes que estar muy activo. Y ahí entra la observación que tú has comentado al inicio. Esto es como un director de orquesta, corrígeme si me equivoco. Te vas acercando a los grupitos, muy bien, Manuel, ostras, esto lo dominas bien. Oye, ¿serías capaz de hacer el doble? Pues, y ya ves que domina, empieza a intentarlo y vas pasando por cada estación. Siempre hay un objetivo en común, pero luego, y corrígeme si me equivoco, lo vas moldeando en función también de lo que ellos y ellas te van mostrando. Te hablo de inicio. O sea, si tú ya conoces al alumnado y tienes esa información previa, te vais permitiendo desarrollar esas tareas y ejercicios. Pero te hablo para contextualizar, ¿no? En un inicio, que no conoces al grupo, llego yo de maestro en prácticas de inicio y es como una manera un poco de ver, ¿no? De observar en qué nivel se encuentra el alumnado. Y luego otro punto fundamental, el confundir con juego cooperativo o incluso con trabajo en equipo. Javier, yo observo, y también en mi entorno cercano, amigos míos del baloncesto, ¿no? Que algunos, los niños pues, están enfadados porque los ponen con los grupos o no sé qué, me llegan muchos comentarios de ese tipo, ¿no? Y yo a veces digo, creo que realmente no entienden lo que es la filosofía del aprendizaje cooperativo. Esto no es, ala, te pongo un reto y es como, no, esto vulgarmente, Javier, hacemos grupos de 4 o 5, venga, pues que hay que correr de acá para allá, coger 2 conos y llegar a la meta. Claro, eso no tiene un sentido, un significado. No sé si me estoy explicando. Totalmente de acuerdo. Además es que, o sea, con todo lo beneficioso que han sido las redes sociales, los canales de compañeros y compañeras que suben actividades y demás, claro, yo siempre digo 2 cosas. Lo primero, la actividad que se pone en Twitter, no quiero hacer marcas y tal, pero bueno, en la infinidad de muy buenas actividades que ponen los compañeros, están descontextualizadas porque no sabemos el contexto que ha llevado a hacer esa grabación de 30 segundos. Y claro, lo vemos y nosotros pues vamos a hacerla, venga, que está muy bien y qué tal. Cuidado, porque es que no tenemos ni idea de lo que tú decías, cómo son esos chicos, de dónde vienen, cómo es lo que están trabajando. Entonces, cuidado, ¿no? Es complicado esto de coger ese famoso retos y estas cosas tan espectaculares y aplicarlo, ¿no? Y además, también digo otra cosa, que muchas veces lo que se muestra en ese vídeo es el éxito en la actividad, ¿no? ¿Cuántas tomas falsas habrá antes de que...? Claro, entonces, yo siempre digo a mis alumnos, incluso las actividades que aparecen en libros en los que yo estoy y demás, no las cojáis al pie de la letra. Todo eso es información, conocimiento, que nos sirve, por supuesto, para seguir enriqueciéndonos y cogiendo ideas. Pero luego tienes que pasarlo por tu tamiz de tu conocimiento y ver cómo eso encaja en tu planteamiento. Pero, ya digo, los retos y los desafíos se han popularizado tantísimo que para mí han hecho un flaco favor al aprendizaje cooperativo, porque muchos ven esas actividades, las llevan a cabo y, claro, tienen problemas, no consiguen el éxito porque no han hecho 25 tomas falsas hasta que llegó la adecuada. Y entonces dicen, esto no funciona, esto es que... No, claro, es que no se puede coger y descontextualizadamente pasar una cosa de un libro, de un artículo, de un canal, de una red social y directamente. Toda esa información es muy valiosa, pero hay que, digamos que, integrarla y contrastarla con los conocimientos previos o con los conocimientos que tienen otras personas, ¿no? Como digo yo muchas veces, pues decías tú el trabajo en equipo, ¿no? Hablo mucho del liderazgo compartido porque es otra de las claves del aprendizaje cooperativo. Cuando hay una persona que toma todas las decisiones en el grupo, entonces eso no es cooperativo. Eso es trabajo en grupo, muy adecuado, no digo que no, pero el liderazgo compartido, y hablo de liderazgo, uno piensa de liderazgo cuando es el que lidera el grupo y toma todas las decisiones. No, vienen a ser cosas tan sencillas
como que no sea la misma persona del grupo empezando siempre las actividades. No. Porque empezar la actividad, ser el primero en la fila para hacer la actividad, ya te otorga algo de liderazgo, porque estás al frente. Y esa sensación, que a veces es vertiginosa para algunas personas que socialmente son más tímidos o menos evolucionados, les cuesta mucho y de manera natural dejan que el líder natural lo asuma, ¿no? Pero entonces no están aprendiendo a ser líderes. Y ser líderes no significa ser un tirano, simplemente es ser el que toma la decisión o el que encabeza la acción en todo momento. Y para esta sociedad, todo el mundo tiene que aprender a tomar decisiones de liderazgo. Entonces, una cosa tan sencilla como esa, que el que empieza la actividad tiene que cambiar cada vez. Y entonces, una regla que es muy fácil de implementar, ¿no? Entonces, de esa manera estamos mandando el mensaje a nuestros estudiantes de que no va a empezar la misma persona siempre. Ellos no tienen por qué saber por qué vamos a hacer eso. Se lo podemos explicar también, si queremos, en la reflexión final. Pero hay veces que hay que poner normas para que ese aprendizaje cooperativo y esas características que queremos desarrollar lleguen a todo el mundo. Tú comentabas mucho antes el tema del baloncesto. Yo lo tengo clarísimo. El educador, el entrenador en etapas de formación es muy parecido. El educador-entrenador al educador profesor. Es muy parecido. Evidentemente el contexto es diferente porque en la clase están todos y en el deporte están los que quieren, normalmente. Exacto. Claro, hay una gran diferencia. Pero aún así, aunque estén los que quieren, que están más motivados, también tienes que cuidarlos a todos, porque en un grupo de 12, 15 chavales de baloncesto tienes muy buenos y regulares. Entonces, tú sabes mejor que yo que los grupos deportivos que tienen éxito son aquellos en los que el nivel medio es alto. Totalmente. Llevándolo a la NBA, ¿cuántos equipos hay, Doncic y demás, que con excelentes jugadores no tienen, no vale no tienen apoyo colectivo, ¿no? Y entonces, al final, ese apoyo colectivo te lo da que tus compañeros sean cada vez mejores. Pues en clase viene a ser una cosa parecida, no en entornos no competitivos, evidentemente, pero es muy parecido, ¿no? Entonces, insisto, hay que tener cuidado y no trasladar lo que leemos, lo que vemos y demás directamente. Hay que, con la formación que tenemos, con la que necesitamos, digamos que pasarlo por nuestro tamiz, por ese tamiz de conocimiento y ver cómo encaja y lo que está sucediendo en nuestro contexto concreto. Para que haya esa transferencia y sobre todo pasar del juego cooperativo, del reto cooperativo al aprendizaje cooperativo, que es ya un paso más. Dos aspectos que quería destacar, don Javier. Uno de ellos es en relación al liderazgo, que estoy totalmente de acuerdo. Yo, de hecho, como entrenador, lo he llevado a cabo. Siempre sabemos que en todo el equipo es cierto que por condiciones, no sé si genéticas, ambientales, contextuales, siempre hay una persona que destaca, sobre todo a nivel de carisma, ¿no? A la hora de tomar decisiones, de hablar, y a mí eso no me parece mal. Sin embargo, si siempre es el mismo, que es lo que tú destacas. Y de ahí entiendo que también el docente o el educador, en momentos determinados, tiene que establecer una serie de rutinas, roles o normas para que precisamente no sea esa persona siempre la que coge todo el testigo y siempre toma las decisiones. Entiendo que eso es así, evidentemente. Y luego el tema de la competitividad. Esto sí te lo quería preguntar porque el otro día con Esteban, aquí un amigo, hablando con el tema de la oposición, porque yo evidentemente una de las metodologías que tengo es el aprendizaje cooperativo y quiero hilar muy fino y también de aquí que te tenga aquí. Y él me decía, en uno de los ejercicios que le pasaba, él me preguntaba, a modo de prueba si estuviese en el tribunal de oposición, dice, ¿y en el aprendizaje cooperativo cabe la competitividad? Y dije yo, ostras, qué buena pregunta. Y le dije yo,
A ver, claro, según cómo enfoques la competitividad. Es decir, antes de que tú me des tu respuesta, para no condicionarme por ti, Javier, permíteme que la comparta Adelante, adelante, adelante. Sí, sí. previamente. Yo, perdón, también con la tos. Y yo le decía, a ver, también habría que evaluar el grupo. Si ese grupo ya tiene un conocimiento previo, tiene una idea de la competitividad como ganar a cualquier manera, dejando a los demás detrás con ese objetivo egoísta, a mí ese tipo de competitividad evidentemente no la quiero. Ahora, si es la competitividad bien entendida, que yo la he entrenado también previamente, si veo que no tienen esa mentalidad o esa manera de pensar. Y está enfocada a la mejora, tanto individual como colectiva, como dirían los mosqueteros, ¿no, Javier? Nosotros que somos un poquito uno para todos y todos para uno. O sea, si tenemos esa mentalidad de equipo, porque yo vengo del baloncesto, pero trasladado al cooperativo, digo, hombre, yo creo que sí podría tener cabida si está muy bien hilada y tiene sentido y significado. Es decir, yo evidentemente lo argumentaría. Ahora, una competición típica, baloncesto, Javier, 2 equipos. Además, lo hice como prueba con un grupo de quinto de primaria, que trabajé en una asociación de aprendizaje de baloncesto, era más allá de baloncesto, y los de sexto ya querían jugar. El maestro, partido, partido. Y me acuerdo que había una niña que estaba lesionada y se quedó en la mía y le dije, Lucía, fíjate ahora lo que va a pasar. Yo, venga, va, ¿queréis? Hice 2 equipos, heterogéneos, mixtos, y les di un balón a cada uno. Tardaron 2 minutos y le dije a la chiquilla, fíjate, de aquí a nada va a haber jugadores, jugadoras que no van a tocar el balón. Van a empezar a protestar porque se me ha hecho falta, de que si ha sido fuera, no ha sido fuera. Algo así. 2 minutos, Javier, 1 minuto y medio. Tiempo muerto, venimos. Lucía, ¿le puedes contar a tus compañeros qué? Yo hacía, el maestro adivinado todo lo que iba a pasar. ¿Qué quiere decir con esto? Que si no están preparados, yo no voy a meterle un tipo de tarea o ejercicio de ese tipo, porque ¿qué va a salir? Mal. Van a salir los que son competentes en movimiento, los que tienen mayor dominio, y los que no, ¿qué van a hacer? Se van a frustrar, se van a enfadar, y lo que hablábamos al principio, Javier, van a tener poca satisfacción con nuestra área, entonces no estamos consiguiendo el objetivo. Entonces de ahí, ahora sí te formulo, que más o menos te deja entrever, no sé si estuve más o menos en lo correcto, de si realmente la competitividad puede tener cabida en el aprendizaje cooperativo. Pues yo te aprobaría las oposiciones, porque creo que has respondido muy adecuadamente. Te voy a ser un poco pedante y hay una teoría motivacional detrás de esa razón, que es la orientación de meta. Es decir, tú puedes como persona estar orientado a intentar hacer muy bien la tarea que se te pone por delante, tú quieres hacerla de 10, llegar a conseguir aquellos saltos cruzados y no sé cuánto, o tú puedes estar orientado, que voy a cambiar, es decir, el contexto creado por el docente te orienta a intentar hacer lo mejor posible la tarea, focalizando solo en ti o en tu grupo, me refiero, en tu, lo que tú decías, en tu actuación previa. No sabía botar un balón de baloncesto, ahora soy capaz de botar con la mano no dominante, soy capaz de hacer cambios de tal. Y hay otra orientación creada mayoritariamente por el docente, que es a compararte con los demás. No importa, esa orientación, no importa que yo no mejore mucho. Lo importante es que yo soy mejor que el otro. Aunque los dos seamos malísimos. No sé si me estoy explicando. Porque mi satisfacción es con ser mejor que Pepito. Aunque Pepito no sea capaz ni de botar con la mano dominante. Yo, bueno, medio tal, pero estoy muy satisfecho. Porque he sido mejor, he llegado antes, no he sido el último y me han premiado por hacerlo muy rápido, aunque lo haga muy mal. Entonces, claramente una orientación de meta que se llama es a la tarea, a no te preocupa, quieres, yo te digo, a ver, hay que intentar llegar a hacer el mayor número de formas de botar la pelota, pero no los comparo. Entonces, cada uno dirá,
ostras, me enseñaron cinco formas, no soy capaz de hacerlas. Pam, 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 pam. No miro a los otros. No me importa lo que hagan los otros, porque que hagan más o menos otros no me va a beneficiar a mí, salvo que el docente le dé importancia a eso. Ponga el foco, exactamente. Y oriente su clase a la comparación. Entonces, la competitividad hacia la tarea, hacia hacerla mejor, hacia aprender y ser más excelentes en lo motriz, la competitividad, perfecto. Pero cuando no hay comparación. Yo, pues como tú, vengo del mundo del deporte y sigo vinculado, compito y demás, y a mí me gusta competir e intento ganar, pues como el que más, pero en contextos que son de competición. El ámbito educativo mayoritariamente tiene que ser un contexto de aprendizaje. Y, como dije antes, si yo lo que me preocupo, porque mi docente es lo que ha dicho, a ver quién llega al último o a ver quién llega al primero. Yo ya no focalizo sobre hacer la actividad. Incluso hasta me da igual hacerla bien o mal. Lo importante es que llego allí el primero. Y además, encima, si el docente me refuerza positivamente el haber llegado primero, entonces ya estamos ya. Entonces, con eso no quiero decir que haya momentos o unidades didácticas que se compitan. Exacto. Por supuesto. Pero valorando más el aprendizaje que no el resultado. O sea, yo, como digo muchas veces, bueno, hay un planteamiento algo comprensivo que modificamos un poco todas las reglas y tal, y muchas veces los tanteadores es solo a ver quién llega a 2 puntos, no a 15 puntos ni a 20, sino que, ¿por qué buscamos? Que haya tanteos rápidos, cambio de contrincantes, y entonces uno juega por el placer, no por la victoria de que he ganado a esta persona 15-0, sobre todo porque el efecto demoledor sobre el que ha perdido 15-0 y tiene que sentarse rumiando que le han metido una paliza y encima va a tardar un montón de tiempo en volver a entrar, es muy dañino para el niño, ¿no? La niña. Por eso digo, primero, competencia, por supuesto, hacerlo lo máximo esfuerzo, hacer mayor aprendizaje, mayor número de actividades a tope, pero con una orientación a uno mismo, no a los demás. Entonces, básicamente, ya te digo lo que tú dijiste, lo que pasa con una teoría motivacional, que es la orientación de meta. Me fascina tocar este tema porque creo que sobre todo puede... Aquí el objetivo es hacer reflexionar y has destacado algo importante, que aquí no, primero, no hay recetas mágicas, creo que la esencia está en el equilibrio y sobre todo en el contexto en el cual nos hayamos inmersos. Y además yo te cuento un poquito más porque yo luego a raíz de esto hice un debate y les pregunté que qué opinaban, qué era para ellos la competitividad. Y recuerdo de memoria que algunos la mostraban positivamente como que les motivaba a esforzarse más. Pero luego estaba la negativa. Claro, que era cuando había peleas, discusiones, el ganar por ganar a toda costa. Entonces ahí se generó ese ambiente de reflexión. Digo, me habéis respondido, me habéis puesto cosas positivas y cosas negativas. Y ahora os pregunto, ¿cómo podemos llevar la competitividad a ese nivel donde mejoremos y aprendamos todas las personas, pero intentando reducir, porque nunca va a ser 100%, yo soy muy realista, digo, intentando reducir esas situaciones de conflicto, de pique insano, que sabéis que a veces os picáis, yo también decía, soy jugador y sé también lo que se siente. Claro. Digo, pero nuestro objetivo aquí es intentar anticiparnos lo máximo posible para, como decía, reducir esas situaciones. Por lo tanto, creo que al final está mucho en cómo plantea, y aprovecho ya y termino con esto, Juan Fernández, que también para mí es otro referente, tiene un blog fantástico, habla precisamente de esto que comenta. Incluso el feedback orientado más a la tarea, no tanto a la persona, porque al final es muy... te señala y lleva a eso que creo que a veces también es dañino cuando se hace de mala manera, que es el comparar por comparar y por ser mejor. Tenemos un objetivo de aprendizaje y cada uno tendrá un nivel determinado, pero cada uno tiene que evaluar, tiene que mejorar consigo mismo y luego llevar todo eso a lo colectivo. Un ejemplo que te pongo, no sé si coincidirás, quiero compartirlo contigo, Javier. Baloncesto, sí, que tú y yo compartimos también esa afición y pasión. ¿Sabes que a los niños, cuando les enseñas a lanzar,
Su objetivo es meter canasta. O sea, todos quieren. O sea, tú le das un balón a un niño, lo primero que hacen, ¿qué es? Si no tienes a los al lado, es echar el balón al suelo. Y si tienes una canasta, ¿qué es? Lanzar como pueden. Sí. Claro, si el objetivo para enseñar a lanzar lo establece en cuántas canastas vamos a meter, yo creo que nos estamos desviando. Si el objetivo, esto evidentemente tiene mucho más trasfondo, pero sí. De manera muy breve, es trabajar la posición, la técnica de lanzamiento, cómo flexionas. No es tanto el hecho de que metas, es decir, yo focalizo en la ejecución técnica, por poner un ejemplo, y les digo, me importa un carajo ahora que metáis, que la metáis. Perfecto, sí. Sensacional. Pues el objetivo o hacer una rueda de entrada por la derecha, por la izquierda, manejo de balón, etcétera. Entonces le doy esa calma de que no es el objetivo meter 500 canastas. No, me da igual ahora mismo el acierto. Sino que vais poco a poco adquiriendo esas habilidades técnico-tácticas. Es no focalizar sobre el resultado, sino sobre el proceso. Exacto. Claro. El resultado, si te focalizas sobre el proceso, a la larga el resultado será siempre positivo. Pero si tú focalizas sobre el resultado desde el principio, ese resultado te va a servir a corto plazo, pero no va a servirte para que aprendas a largo plazo. Entonces, el objetivo es focalizar sobre el proceso de ir mejorando, ir integrando esos aprendizajes para que los puedas usar en muchos contextos. Pero no el meter la canasta o no meter la canasta, está clarísimo. Es un resultadismo muy pobre. Entonces, esto viene a colación muy bien porque a veces unos docentes, la forma de evaluar es ese número de canastas que se meten y demás. Entonces, estamos ya diciéndole al niño que da igual cómo tire, que lo importante es que la pelotita entre por el aro, que es lo que va a hacer que aplauda el docente y le dé una buena nota, ¿no? Entonces, nuevamente otra vez, ¿qué es la tarea o el resultado? No, es la tarea y el proceso lo que nos va a llevar a aprendizajes, está claro. Entonces, sí, cuidado también porque los mensajes que lanza el docente son, o sea, a la hora de plantear la actividad, como la estructura, a la hora del feedback que proporciona durante la actividad y también lo que pasa una vez terminado. Por ejemplo, utilizando tu ejemplo, pues digo que te aprobarían las oposiciones porque lo que hiciste con el ejemplo de que esa niña que está lesionada y fue la que digamos, dio fe de lo que estaba sucediendo y después le preguntaste a los alumnos, en vez de ser tú el que dijera exactamente qué es lo mal que está pasando o las soluciones, en un contexto más democrático, como el que hablábamos antes, también la teoría, lo siento ser pedante, se llama de fomento de la autonomía del estudiante, está demostrado que a la larga provoca mucho más aprendizaje. Mientras que un entorno muy directivo o unidireccional tiene un recorrido menos denso o profundo, ¿no? Entonces, bueno, pues estás comentando maneras de actuar, no sé si es cooperativo o no, pero sí que son democráticas y crea un contexto de aprendizaje y no de rendimiento, que es lo que pasa. Y también tengo una cosa, desde mi punto de vista, sobre todo en las primeras etapas deportivas, el contexto debería ser muy parecido, porque tú lo sabes, hay niños que tardan y niñas que tardan más por desarrollo físico en integrar, no tienen fuerza, tal, y hay que darles tiempo para que, pero si la técnica o los aprendizajes se van integrando, cuando lo físico les acompañe, entonces serán capaces de ejecutar con mucha. Pero si nos fijamos solo en si la pelotita entra o no entra, entonces pues ahí vamos a tener un problema con algunos, ¿no? Pues en el campo educativo es doblemente importante. El proceso es lo importante y el resultado acabará llegando. Entonces, tanto durante el desarrollo de la clase como en la evaluación, hay que ir en esa línea del proceso, de la orientación a la tarea y no tanto a lo otro, ¿no?
Ahí está. Para mí son bastantes claves, me refiero, el contexto que se crea. Desde luego que para mí lo son, y sobre todo te hablo especialmente de mi experiencia como entrenador, que es donde he estado más años. Como maestro tengo menos, pero evidentemente me ha servido mucho esa experiencia pasada. Sí. Y era algo, a mí siempre me preocupa mucho el aprendizaje. Y también ahora yo pensaba, como también estamos en los tiempos en los que estamos, cuando decía esto como anticiparme, ¿no? Pensar en qué estaba pensando el que me pueda estar escuchando. Y yo, esto no es una máxima, a mí no me gustan los dogmas. Eso no quiere decir que haya momentos determinados donde haya un juego, oye, vamos a ver si llegamos a meter 8 canastas. Hombre, por supuesto que sí, que esos momentos lo hay. Pero eso tiene que ser puntuales. Para mí lo más importante es el aprendizaje y que adquieran, porque yo entiendo, al menos mi experiencia, y también por lo que leo, no solamente mi experiencia, que si damos ese bagaje, hablo del ámbito escolar, no tanto deportivo, pero hay que dar ese mínimo bagaje de aprendizaje. Javier, perdóname, pero si yo sé dominar algo, aprendo a dominar algo, voy a estar más motivado a querer repetir, hacer esa misma actividad. Que muchas veces pensamos en que la motivación es una especie de, no sé, algo místico que te tiene que venir por fuente. No. La motivación creo que muchas veces viene dada cuando tenemos esas situaciones de éxito. ¿Qué quiere decir? Cuando estamos viendo que lo que estamos llevando a cabo nos está proporcionando un aprendizaje, que eso luego nos va a poder permitir disfrutar más de esa experiencia. Pero ya te digo, no solo en educación física, sea en el ámbito de la vida que sea, Javier. Pero que muchas veces el aprendizaje lo pensamos en términos como máximos, ¿no? Y el aprendizaje son pequeñas cosas. Es decir, el que no era capaz, el que pegaba la pelota así con la mano blanda y de repente no empieza a escuchar ese sonido, es aprendizaje. El que no era capaz de dar 3 saltos seguidos a la comba y de repente le salen, pues tú ves la cara que pone de decir, Dios, lo he logrado, dice, ¿no? Maestro, claro, mira que ya me sale. ¿No? Pues ya me sale, exactamente, ¿no? Esa frase de ya me sale es fenomenal, porque es como decir, joder, se ha machacado ahí y ha conseguido ese pequeño avance, ¿no? Entonces, y después lo que decía antes tú comentabas que los 8, a ver quién hace 8 lanzamientos y tal, no pasa nada, si los retos también son adecuados. El problema es cuando no se consiguen. Exacto. ¿Cómo tratas el no alcanzar esos objetivos o el error, ¿no? Ahí está el problema. Yo creo que donde metemos la pata a los docentes es en ese tratamiento del error o de no conseguir los objetivos. Es decir, al final, y de verdad que normalmente, pues no, hombre, yo no le echo la bronca al chaval por no conseguirlo. No, pero ya sabes, la comunicación no verbal, qué comentarios haces, cómo que reacciones y demás, todo eso el niño lo integra. Además del fracaso de no haber alcanzado los 8, ¿no? Entonces, bueno, todo, el contexto es muy importante. Por eso insisto lo de observar y reflexionar y ver lo que ha pasado, ¿no? Y está claro que de pequeños éxitos está construido, y también de fracasos, me refiero, o sea, no me sale, no me pasa nada. No me sale, no pasa nada. A ver, ¿cuál es el problema? Allá. Te ayuda tu compañero, te ayuda que es muy bueno en hacer esto, que a lo mejor era muy malo en lo otro, pero es muy bueno en esto y te va a echar una mano. Pero claro, si yo creo un contexto en el que era muy malo en otra cosa y yo le machaqué y encima me pusieron una medallita por haber machacado al otro, en el siguiente juego, cuando se cambien las tornas, el que antes era muy flojito y ahora es el bueno, te va a decir que te ayude tu tía Felisa, ¿no? Como se dice. Porque es el contexto que se ha creado. Entonces, insisto, todos lo sabemos, el error bien llevado es muy positivo, educa, pero cuando lo tratamos de manera positiva, de manera adecuada. Tampoco hay que infantilizar o pensar que el aprendizaje operativo es tener éxito todo el rato. No, porque eso tampoco es aprendizaje operativo. El aprendizaje operativo es, pues, intentarlo, tener éxito, tener fracaso, ver qué ha pasado, cambiar. O sea que a veces insisto que idealizamos el contexto, o sea, el aprendizaje operativo como un entorno en lo que todos somos, happy y nos llevamos bien
y nadie tiene frustraciones y nada por el estilo. No. Lo que pasa es que el contexto es favorable para el aprendizaje. Y cuando hay fracaso y cuando hay tal, no se buscan culpables, se buscan razones por las que no se ha logrado, pero no se culpabiliza a nadie, no se compara, insisto, es la comparación, buscamos qué ha pasado con nosotros, qué ha pasado conmigo, en qué me ha ido mal y necesito trabajar. No pienso en los otros, en ese entorno cooperativo, ¿no? El contexto que crea el docente, insisto, por sus acciones o inacciones es muy importante. Más allá de si hay interdependencia positiva o procesamiento grupal, por supuesto que eso está muy bien, pero al final el maestro con sus acciones es el que crea el contexto adecuado de aprendizaje. Y ahí está una de las claves del aprendizaje cooperativo. Está claro. Sí. Te escuchaba y tuve aquí en el canal, Javier, no sé si conocerás a J. Cuspinera. Sí, baloncesto, claro, hombre, un entrenador muy prestigioso y de larga trayectoria. Así es, pues lo tuve aquí en el canal y recuerdo, también te digo en memoria, que hablábamos también sobre el tema del ensayo-error, ¿no? Del aprendizaje. Y él decía que con los años había cambiado esa percepción y me comentaba más o menos, dice, el error no te enseña realmente. Dice, lo que te hace el error es a persistir, es decir, es a seguir. Y esto viene relacionado con lo que tú estabas diciendo, que no tienes por qué tener éxito a la primera. Cuando nos referimos a situaciones de éxito, es que para llegar, entendamos éxito como cumplir un objetivo, botar el balón entre las piernas. No hay que irse a hacer aquí piruetas en un step back de inicio. Vamos a ver cosas contextualizadas en función de las necesidades de cada niño. Simplemente un cambio entre las piernas. Eso requiere de un trabajo previo, y antes también. Entonces, claro, para llegar a hacer ese cambio medianamente bien, cada uno tendrá sus diferentes ritmos de aprendizaje. Hay una persistencia, es decir, tienes que intentarlo, tienes que trabajar. Evidentemente, el factor del educador es fundamental. Ellos también pueden experimentar, tú puedes ir guiando, dándole feedback sobre la tarea, sobre ese concepto técnico que están llevando a cabo. Y yo te lo digo por mi experiencia, además lo puse en práctica, ya te digo, estuve un mes llevando a cabo y trabajándolo y salí muy contento, tengo que decírtelo. Además, una muestra fue, te cuento rápido, pasaron de jugar a fútbol en los recreos a jugar a baloncesto. Yo no les dije nada, Me decían, maestro, ¿podemos coger balones de baloncesto? Yo les decía, hombre, hay que preguntar al tutor. Y empezaron a jugar tanto niños como niñas y yo me quedaba con ellos. Pero ahora es que mi Javier, es que es mi pasión, es que no puedo evitarlo. Claro, se me nota, claro. Es lo que domino, es lo que siempre me ha encantado. Y yo creo que también eso influye, que el niño que te ve, que manejas, que tengas también un cierto nivel de competencia, se contagia. Y un poco en relación para cerrar este tema, la importancia, evidentemente, del docente como guía a la hora de dar feedback, de esa persistencia, de que al final, a la hora de alcanzar algo, cada uno sigue su camino y, oye, hay que seguir, pero evidentemente no comparar ni a ver quién llega antes per se, sin un objetivo claro y ni con un sentido y un significado previamente establecido. Sí. No, sobre todo, a ver, yo lo de intentar llegar hasta aquel sitio lo más rápidamente posible sí está bien. El problema, insisto, es cuando lo importante es llegar el primero, no llegar antes. Yo digo que a veces, insisto en los términos, muy importante, vamos a ver si si tú vas a los niños en grupos y les planteas el reto de llegar hasta el otro sitio o el aprendizaje, ¿no? O lo que, insisto en lo del salto de comba y esto, ¿no? No saber quién llega primero a dominar todos los saltos de comba. No. Tenemos X sesiones, se trata de ir aprendiendo. Alguna gente dominará 3 tipos de saltos por sesión y otra gente irá a 1. ¿Qué pasa? ¿Que voy a premiar más a los que hacen 3 en vez de 1? Ahí está el error, me refiero. O sea, es un tema de motivar con sentirse competente y viendo el progreso. Yo recuerdo en una de mis últimas experiencias de educación física, no voy a decir dónde para que no se sienta nadie aludido, pero tuve una clase que motrizmente los pobres eran muy limitados. Y me acuerdo que en ese curso me tocaba baloncesto. Y bueno, y de verdad,
Antonio, que eran casi incapaces de votar y demás. Lo trabajamos, pero sin embargo trabajamos muy bien con el modelo comprensivo, el tema de los desmarques, los apoyos, el movimiento sin balón, que ya sabes que votar evidentemente te da una ventaja, pero tú puedes desmarcarte, puedes pivotar y demás. Espacio, exactamente, claro. Exactamente. Me quedé sorprendidísimo porque en los torneos de los recreos y demás hicieron equipo. O sea, a la mitad de la unidad didáctica, cuando estábamos terminando, sin que yo dijera nada, no, pues nos hemos apuntado. Porque realmente, y te digo de verdad, se volvieron súper competentes en juegos sin balón. Ellos casi no votaban. Qué bueno. Porque sabía que ellos, en el 1 contra 1, en el bote, exactamente, pero eran jugadores, o se desarrollaron por lo menos, entiendo que venía de atrás, eran jugadores muy inteligentes. Y entonces se sentían competentes. A ver, yo les di las herramientas, los rudimentos para saber, ya sabes, el juego sin balón, los desmarques y demás, para que no necesitaran el bote, porque no tenían a nadie que dominara el bote, ¿no? Y ya te digo, eso se trasladó a que ellos, por motu propio, fueron y se apuntaron y quisieron probarse, ¿no? Bueno, para mí fue una satisfacción enorme, enorme, porque de un nivel inicial bastante... Pero si hubiera focalizado en que el bote, tienes que aprender el bote y hasta que no eres capaz de votar con las dos manos no podemos pasar al siguiente nivel y tal. No, evidentemente el bote y aprender a votar bien era uno de los objetivos de la unidad didáctica, pero también era el pase, el desmarque, el no sé qué, y evidentemente en el bote pues no lograron muchos aprendizajes, pero en los otros sí, y entonces globalmente se sentían más competentes que al comienzo, de tal manera que eso tuvo un impacto en los recreos que hicieron su equipo de baloncesto. No recuerdo si ganaron muchos partidos o no, pero por lo menos eso es otra historia, no, quizá lo borré de mi memoria, pero desde luego para mí fue muy importante que se apuntaran en los recreos porque era un éxito para mí, fue una sorpresa muy agradable, la verdad. Y bueno, prueba que yo creo que estaba haciéndolo bien, o sea, que estaba buscando ese aprendizaje, ¿no? Desde luego que sí, porque esa transferencia de que por iniciativa propia quieran, esto que, bajo mi punto de vista, Javier, esto que acabas de describir o que acabas de compartir ahora mismo me parece, es que es de una importancia capital, porque rompe los esquemas como muchas veces tenemos preestablecidos, y creo que a veces también sin querer, ¿eh? Hay un currículum oculto aquí muy importante, el hecho de reproducir lo que han hecho con nosotros porque creemos que es lo adecuado, pero esto no tiene un orden muchas veces establecido de que empezar con votar o por ejemplo baloncesto, ¿no? Que decía antes que primero enseñar a votar, a pasar. Son debates que antes, la gallina o el huevo, ¿no? Si nos ponemos en esa tesitura. Sí, tú tienes que ver a las personas que tienes enfrente. Claro. Y a raíz de ahí tú ya vas decidiendo y vas tomando decisiones. Entonces, eso me parece absolutamente sensacional porque han dominado, y de hecho es uno de los conceptos, tú lo sabes, tácticos más difíciles del baloncesto, que es la ocupación de espacio. Además, aquí nuevamente vuelvo a hacer mención a Jota porque yo aprendí mucho de él. Tú ten en cuenta que en básquet, si hablamos, es verdad que hablamos a nivel deportivo, pero son 10 jugadores en pista, venga, vamos a poner, son 5 jugadores atacando y un balón. O sea, 4 de 5. El 80% es juego sin balón. Y los equipos que tienen más éxito en ataque, y esto te lo digo como friki y experto, son los que menos bote dan. Son los que pasan, ocupan espacios, te dan un bote, como mucho dos, de avance para romper a su par, dividir, buscar. O sea que, evidentemente, que nadie entienda esto por aquella manera, que sí, que tener todos esos recursos técnicos son súper importantes, pero yo creo que la esencia de lo que aquí nos quiere decir Javier, y yo coincido totalmente, es conocer bien a tu alumnado y darle esas herramientas para que dentro de esa caja que tenemos de recursos, darles los que puedan servirles y sobre todo que les provoquen esos aprendizajes. O sea que me parece, vamos, chapó, Javier. No, de verdad que es un recuerdo que tengo muy vívido, porque vi una evolución bestial. O sea, los que hemos entrenado y demás, ya te digo, yo no escogí, me tocaba por la programación. Entonces yo decía, madre mía. Eso te ha pasado una vez. Este año y tal. Sí, dije, Dios mío, pero son incapaces, como siempre, pobres, ¿no? Yo pensaba, son incapaces de votar 2 veces, no sé qué, no sé cuánto y tal. Pero dije, bueno, vamos a seguir avanzando, hay varios objetivos y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues yo vi que empezaban a coger los conceptos
Otros, el bote evidentemente no era, pero... Y tampoco tiraban de una manera digamos, muy elegante, ¿no? Muy elegante. Pero iban siendo efectivos y sobre todo es que se ve el reflejo en las caras, ¿no? Cuando tú ves que están, lo que tú comentabas antes, están disfrutando, están metidos en las tareas, ¿no? E intentándolo, aunque no salga del todo bien, tal. Eso es, eso es lo que decimos, ¿no? Tú hablaste muy bien, es que, claro, hay mucha investigación ahí de lo que estás comentando. Tú decías, claro, que es normal que los docentes tendemos a reproducir como nos enseñaron a nosotros, ¿no? Y claro, todos venimos de un planteamiento de estilos de enseñanza muy directivos, de mucho control, y nos cuesta. Yo voy a confesar una cosa aquí, que bueno, lo digo siempre en mis cursos. Yo tuve la suerte en mi formación universitaria de que me enseñaran los modelos, el cooperativo, el comprensivo, el no sé qué, ¿no? Pero cuando fui a dar clase en el instituto la primera vez, usé el estilo al mando directo. Porque, claro, uno se siente inseguro y piensa que con ese control del aula va a ir a mejor. Lo que pasa que, insisto, en ese carácter de reflexión, de observación, yo veía que no había disfrute, no había disfrute por mi parte y mucho menos por los chavales, porque estábamos demasiado encorsetados en el aprendizaje de la técnica. Muy rígido. Entonces, sí, muy rígido. Y entonces fue cuando empecé a acordarme del planteamiento cooperativo, sobre todo el de comprensivo en aquel momento del deporte, el cooperativo y demás, y fue cuando dije, es verdad, Jorín, si es que esto es verdad. Y entonces retomé mis apuntes de la universidad y tal, y entonces empecé. Pero todo fue porque empecé a observar que aquello no fluía, pero yo había empezado, o sea, a pesar de tener formación y tal, pero claro, en la formación inicial en la universidad, pues haces con sobrevivir y con llegar hasta el final, ¿no? Pero, bueno, afortunadamente hicieron una buena labor conmigo mis profesores porque me acordé de aquello. Y sobre todo, yo creo que una cosa que me hicieron en la universidad fue ser muy reflexivo, por eso yo lo tengo muy a gala, ¿no? Intento que la gente piense en eso. Y entonces eso, observación y reflexión. Y como vi que aquello no fluía, pero insisto que yo que soy muy pro modelos, muy cooperativo, inicialmente, cuando era un docente Nobel, acudí a lo tradicional, que eso es absolutamente normal. Pero bueno, si uno observa y ve qué es lo que pasa en su clase, sabe que el tradicional tiene muchas limitaciones y no crea un contexto de clase agradable para el aprendizaje en muchas ocasiones. Entonces, bueno, pues ahí empiezas el cambio y evolucionas. Pero es normal que muchas veces ese currículum oculto que tú comentas o esa forma de organizar la clase está mediada por nuestras experiencias anteriores, que fueron muy directivas, con poco margen de un entorno democrático, de una focalización sobre un tratamiento positivo del error, cosas que luego en los últimos años han ido demostrando que son una orientación a la tarea, que en los últimos años la investigación ha ido ya con pruebas fehacientes de que promueve más el aprendizaje, ¿no? Es normal, nosotros venimos de esas, yo lo veo hoy en día, o sea, mis alumnos de este año del grado de primaria, afortunadamente yo creo que cambian a lo largo del curso, pero inicialmente vienen con unos planteamientos muy deportivos tradicionales, incluso en 2023, me refiero, no en el año 1995. Sin embargo, se sigue con ese... todavía tendrán que pasar más años hasta que haya ese cambio de experiencias. Requiere tiempo, está claro. Los cambios no son fáciles, pero bueno, es el objetivo que nos planteamos, está claro. Desde luego, y sobre todo, como también hablábamos al inicio, Javier, al menos yo en los contextos que me rodeo, siempre sin pretensión de decir, como te decía antes, no, esto es una receta mágica que si... No, aquí una receta. Pero sí invito a, oye, ¿has tenido en consideración esta manera de trabajar? Claro. Siempre hago preguntas. Oye, pues si te interesa, mira, si quieres te comento cómo puedes llevarlo, también en función de tu contexto,
porque hay otras cosas. Y hay un elemento, y voy cerrando porque me tiré hablando contigo aquí mucho tiempo y no te quiero robar mucho Ya, más. llevamos ya 1 hora y pico. Ya una hora, porque a veces que nos ponemos aquí, está siendo un placer. Solo estoy haciendo una última pregunta y ya cerramos. Pero sí creo que es muy importante que al menos cada uno de su posición personal comparta. Y mencionaba un elemento muy importante que creo que esa inseguridad o ese miedo inicial es lo que nos hace engarrotarnos a veces y querer tenerlo todo under control, es decir, exacto, todo bajo control. Y parte, pues que yo me he analizado mucho, yo me analizo yo una barbaridad. Y cuando me pongo así, o sobre todo al inicio, y digo, ostras, macho, pero Iván, tú parte de que estás, perdóname la expresión, acojonado, o sea, estás muerto de miedo, o sea, por eso actúas así. Digo, relájate, que ni ellos te muerden ni tú los vas a morder. Y cuando lo pones en práctica, que no es fácil, requiere tiempo, paciencia, equivocarse, practicar. Pero si somos pacientes, esto a la larga tiene efectos positivos, vamos, pero sin lugar a dudas. Y la última pregunta, Javier, hablando un poco de todo esto, así un poco de manera breve, ¿cómo podemos evaluar en líneas generales el aprendizaje cooperativo? Y ya cerramos la charla y no te robo más tiempo. Sí, bueno, hay textos por ahí. Yo creo que hay que diferenciar dos cosas, ¿no? O sea, por un lado, cómo han trabajado cooperativamente, es decir, si ha habido, si han asumido responsabilidades, si el liderazgo ha sido compartido y demás. Y hay evaluación, digamos, yo diría, evaluación para la calificación, aunque, bueno, hay compañeros por ahí que tienen mucho más experiencia que yo en evaluación. Si lo que buscamos es evaluar para dar una nota o evaluamos para mejorar el proceso. Y entonces, desde luego, la evaluación tiene que ser democrática y, por lo tanto, compartida con el alumnado. Insisto, hay muchos textos por ahí que hablan de la autoevaluación, de la coevaluación, en la que el alumno introspectivamente intenta reflexionar sobre lo que ha pasado, la coevaluación en la que uno evalúa al otro, pues cómo se ha sentido o si ha sentido ayudado, si le han ayudado. Es decir, en torno a los valores o los elementos fundamentales de inteligencia positiva, responsabilidad individual, si eso ha sucedido durante la clase, ¿no? Entonces, como digo, lo fundamental es que haya una evaluación democrática. Democrática, ¿cómo lo denomino yo? Que integremos al estudiante. Es decir, y puede ser, habrá momentos en los que haya una reflexión en viva voz y hablemos todos. Es muy complicado eso, porque normalmente los niños y las niñas son reacios a hablar en público. Entonces, tenemos que iniciar nosotros ese camino, pero rápidamente intentar tirar de ellos para que sean ellos los que lideren, como tú comentaste antes, sean ellos los que lideren la evaluación de todo lo que ha ocurrido. Después tú, evidentemente, desde fuera tienes una observación y unos datos o unas ideas de lo que ha sucedido, pero no sirve de nada que tú te des cuenta de ello si no se dan cuenta de ellos. Entonces, vuelvo otra vez al tema del entorno democrático, ¿no? El contexto democrático. Si tú creas las condiciones para que haya intercambio de información al comienzo, durante todas las sesiones, entonces la evaluación debería ser una parte más de ese entorno democrático en el que el niño podría evaluar su propia actuación, también la de los compañeros, también incluso la del docente, porque pues no he recibido demasiado feedback o yo qué sé, no he visto, las tareas eran muy complicadas, no había opciones para mí porque tengo dificultades para hacer no sé qué. Es decir, la evaluación del aprendizaje cooperativo no tiene que ser diferente de las demás cosas y tiene que ser pues abierta, democrática, participativa y sobre todo formativa. ¿A través de qué instrumentos? Pues hay 1000 historias, me refiero.
como he dicho, rúbricas, hojas de observación, listas de control, lo que cada uno quiera, me refiero. Y los procedimientos, autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación. Hay muchos instrumentos, muchos procedimientos, pero todo bajo ese paraguas de un contexto democrático en el que aprovecho momentos y la evaluación pues va a ser a lo mejor en petit comité para un grupo y en gran grupo, ni solo en pequeño grupo ni solo en gran grupo. Tenemos que dar variedad, porque algunos niños se sentirán más cómodos evaluación en grupos pequeños y otros no tendrán problema. Y nuevamente trabajaremos ese tema del liderazgo compartido para que levanten la mano y se sientan cómodos para levantar la mano y hablar en frente de 25 personas más, que es es una competencia complicada, ¿no? En ese entorno, un entorno democrático en el que nuevamente el liderazgo se ha compartido incluso para la evaluación. Insisto, solo un último detalle, insisto mucho en el liderazgo porque parece que el liderazgo y cooperación son opuestos. Y no. Lo que pasa es que el liderazgo es compartido y hay un compartir esa responsabilidad y ese liderazgo en momentos. Pero no, parece que si hablamos de liderazgo es directivo, competitivo, el capitán y no sé qué. No. El liderazgo es compartido. Todos tenemos que tener opciones, ¿no? Qué interesante. No sé, ha sido fantástico. Bueno, de hecho aquí también aprovecho para, obviamente, mencionar a David Ortihuela, que también lo tuve aquí, estuvimos hablando de evaluación formativa. Yo, evidentemente, me he empapado muchísimo de él en ese sentido. Y a mí, personalmente, en el poco tiempo que he tenido, a mí sobre todo me ha interesado mucho, Javier, la valoración que tiene el alumnado de mi praxis o de mi práctica docente, ¿no? Para ver realmente cómo se han sentido. Pero no solamente a nivel anímico, emocional, dado que, personalmente, para mí, gestionar el clima de aula me parece uno de los elementos vitales. Si el niño o la niña, el grupo clase, está cómodo, tanto para decir lo que quiera, para participar, sin que haya ningún tipo de mofa, ningún tipo de que vaya preguntas malas, no hay preguntas malas. Claro. Y hay 3 palabras, y termino, Javier, que me parecen súper poderosas y que en ocasiones no somos capaces de pronunciar por nuevamente miedo e inseguridades. Son las siguientes. No lo sé. Si hay algo que no sé, te lo digo, lo he aprendido con los años, no me pasa nada. Oye, no, pero no es quedarme en no lo sé y ya veré si aquí por infusión mágica y espiritual me va a llegar. No, ¿eso qué quiere decir? Que tenemos que indagar, tenemos que estudiar, tenemos que averiguar qué es aquello que no sabemos para dar respuestas. Pero no son ustedes, yo el primero también. Es decir, principio de ejemplaridad. Si eso lo llevamos a cabo, al final va a generar esa sinergia. Yo te hablo de mi experiencia también porque yo soy, como puedes, soy bastante pasional, aunque con los años también intento modular esta energía porque acabo reventado las clases. Yo acababa, me decía mi tutor Javier, que se llama como tú, Javier, que de aquí le mando un saludo a Javier Martín. Me decía, Antonio, tú este ritmo, ¿cómo sigues así? Tú no llegas a jubilarte, aunque ya empezás más tarde, tú no llegas aquí a los 60 años. Tú me decías, vas al ritmo que vas. Y yo decía, tienes razón, porque yo salía reventado todos los días, pero claro, es que como jugador yo tengo esta educación. Claro. Yo me vacío en cada partido y habrá partidos que me salgan con un carajo de mal y otros mejor, pero yo sé que esta es la realidad y mi intención es intentar mejorar y dar todo lo que puedo, independientemente de que habrá días mejores y otros peores. ¿No? Entonces, un poco en relación, me interesaba también mucho saber lo que ponía y luego también esa reflexión del alumnado al finalizar, qué hemos aprendido, cómo nos hemos sentido, qué es aquello que nos ha costado más, cómo creéis que podemos mejorarlo, es decir, que se sientan partícipes, porque yo lo echaba de menos, pero eso yo, cuando era jovencito adolescente, yo echaba, yo también quiero participar, porque a mí no me dejan, porque todo es sota, caballo y rey, yo también quiero aportar. Entonces yo creo que vengo de esa experiencia mía personal, he dicho, yo no puedo hacer lo mismo, yo tengo que hacer algo diferente. Bueno, más que diferente, que esto ya tiene muchos años, sino aplicar a este tipo de modelos, estrategias que personalmente a mí me encantan y que me han dado resultados, insisto, con mucho trabajo y ensayo y error. A ver, Antonio, como tú comentabas antes, no hay ninguna metodología que es la panacea y sirve en todos los lados. Y, por ejemplo, una de las cosas que más cuesta, pero claro que es un error de planteamiento, es que tú de repente llegas un martes y vas a hacer aprendizaje cooperativo.
Y el jueves anterior has estado pidiéndoles que se mataran para llegar allí, no sé qué. Es que, claro, es imposible, me refiero. Entonces, todo requiere su tiempo y crear un contexto de aula, un clima de aula adecuado, requiere un tiempo. Por eso, y ya si quieres me callo, mi recomendación para la gente que quiera empezar con el aprendizaje cooperativo es que empiecen el primer día de curso. Aunque solo sean 2 sesiones, 5 sesiones, lo que sean, pero que no lo hagan en mitad del curso. Porque en mitad del curso los alumnos y las alumnas ya llevan una dinámica. Y si tu dinámica es muy directiva o muy de competición, cambiar eso de la noche a la mañana no es difícil, es imposible. Porque has estado fomentando un tipo de relación competitiva o lo que quieras, orientación a la comparación, y de repente les pides que hagan todo lo contrario. Eso es apostar al fracaso sí o sí. Y entonces no es culpa de la metodología, es culpa de que has escogido el peor momento. Entonces yo por eso digo que cuando uno quiere aventurarse en estos cambios, tiene que ser a principio de curso, porque los niños y las niñas han pasado el verano, se han olvidado más o menos de todo lo que habían pasado y tú puedes establecer un clima de clase diferente. Pero cambiarlo durante el curso, y porque mucha gente, digamos, vamos a cursos, no sé qué, y en noviembre o en febrero y vemos cosas y de repente las queremos aplicar. Eso normalmente lleva al fracaso. Y entonces decimos, no, es que esto, es que no sé, es que no es que no sepas, ni es culpa de los niños tampoco. Es que no has elegido el mejor momento, no has pensado en... Entonces, como última, bueno, no sé si es la última o penúltima, como siempre, pero reflexión es el tema de el mejor, desde mi punto de vista, el mejor momento para hacer un cambio metodológico es después de unas vacaciones largas. Lo mejor es después del verano, pero si no, después de Navidad, que también son un par de semanas, también nos da tiempo a hacer un pequeño reseteo, ¿no? Pero lo ideal, al terminar el verano, que ha habido un reseteo de 2 meses, y entonces normalmente puedes provocar cambios mucho más fáciles en los niños y las niñas. Pues Javier, creo que aquí vamos a cerrar ya con esta magnífica, recomendación que, insisto, me parece clave y en muchas ocasiones no es tanto el modelo en sí, o sea, no el qué, que modelo, sino el cómo, el cuándo, el por qué y el para qué. Si eso previamente no lo tenemos bien establecido, bien definido, la probabilidad, que como vengo de baloncesto, ya sabes de los porcentajes, la probabilidad de que eso tenga, pues puede cojear. Entonces yo creo que esa reflexión es muy interesante y sobre todo para aquellas personas que estén aquí viéndonos, creo que este aporte que ha hecho Javier, para mí es la clave, es el origen de que algo te salga mejor o peor. En este caso, hablando del aprendizaje cooperativo. Sí, yo, a ver, como siempre digo, no vendo ninguna receta ni mucho menos. Lo que pasa es que, claro, como lo hemos experimentado en nuestras carnes incluso, pues creo que nuestra labor como formadores es darlas o claves o posibles claves o facilitar ese cambio, porque si no la gente se estrella y entonces pues al final no hará esa transición que creemos que es adecuada. Vamos, digamos que la experiencia es un grado, a nosotros nos ha pasado y cuando estamos en la disposición de poder ayudar a otros, pues entonces es importante dar esos pequeños detalles que a veces no sabes por qué no funcionan las cosas y a veces es un detalle tan pequeño como que lo has intentado llevar a cabo en el peor momento del año, ¿no? Y claro, no porque has visto algo y no sé qué, y entonces alguien te ha dicho y por la emoción pues quieres probarlo y demás, ¿no? Pero es que desgraciadamente el tempo no es el que marcamos nosotros, sino el que marcan nuestros alumnos. Entonces esos pequeños detalles ayudan a hacer las cosas más fáciles. El timing también, como diríamos de baloncesto, el momento preciso para tomar esa decisión y que te salga de la mejor manera posible. Sí. Pues, don Javier,
honestamente, me tiraría aquí hablando contigo 2, 3, 4 horas más porque es un placer escucharte, pero ya creo que te he robado aquí ya cerca de 90 minutacos, más aparte el calentamiento que hemos tenido previamente. Javier, honestamente, un auténtico y verdadero placer el haberte tenido aquí. Gracias por compartir tu experiencia, tus conocimientos y sobre todo el haberme regalado una parte de tu tiempo y el haber venido aquí al canal y compartir, que espero que por supuesto a todas las personas que nos vean, al menos como siempre digo, le hagan reflexionar. Y si tienen cualquier duda, igualmente en la caja de descripción dejaré acceso a sus redes sociales por si quieren comentarle algo, incluso en el mismo de compañía de canal a Javier, y seguramente estará encantado de responderle. Seguro. Bueno, nada, gracias a ti de verdad por pensar en mí, por darme la oportunidad, y yo creo que somos comunidad y al final el tema es intentar compartir nuestras experiencias, nuestras vivencias en beneficio mutuo, ¿no? Entonces, de verdad, ha sido un placer, se me ha pasado rapidísimo, entonces es como si, de verdad, si me preguntan ¿cuánto ha pasado? Yo digo, pues nada, 25 minutos como mucho, y madre mía, entonces espero no haber sido muy pesado, haber intentado por lo menos transmitir alguna idea, y de verdad quedo a disposición tuya, de quien sea, para compartir un rato y hablar de lo que nos apasiona a todos, que es la educación, y en este caso la educación física y el bienestar de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces nada, ha sido un placer, ¿verdad? Me siento muy cómodo y gracias, ¿verdad? Muchísimas gracias, don Javier. Pues nada más, aquí ponemos punto y final a una nueva edición más de Charlamos sobre Educación, y como siempre les digo, si así lo desean, nos vemos en un nuevo episodio de Charlamos sobre Educación. Cuídense mucho y hasta la próxima. Javier, fuerte abrazo y muchísimas gracias. Bien, igualmente. Adiós.